Quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos. En algunos momentos durante el estudio, a través del tiempo que llevamos, ya prácticamente llevamos como el año en el estudio que el Señor nos ha permitido compartir con ustedes sobre Marcos, algunas de las cosas que me han preocupado en algunos momentos es cómo puedo llegar a ustedes de una manera clara y directa. Y en cierta manera una de mis tareas y mis responsabilidades es precisamente esa, ¿no? Explicar de una manera clara y directa la palabra del Señor, ¿verdad? Ese es mi propósito, debe ser mi propósito. Pero una de las cosas que el Señor me ha mostrado en verdad es que lo que un pueblo honesto, un pueblo de Dios respetuoso y santo se va a preocupar más es de la misma palabra del Señor antes de que cómo va a ser presentada la palabra del Señor, quiero decir, por medio del instrumento que el Señor usa. Y a través de lo que estamos viendo en Marcos, vamos a tener que confiar no en este instrumento, no en los instrumentos que ustedes van a representar cuando empezamos de una manera muy vivencial y muy práctica a vivir el servicio en la congregación local y también hacia las personas que vamos a ser guiados a esas personas para que conozcan el Evangelio. Vamos a tener que enfocarnos más en que la palabra de Dios pueda fluir a través de nosotros de una manera directa al corazón de las personas. Y para eso necesitamos siempre estar muy llenos del Señor, siempre de esa manera. Entonces, a veces, como dije, me preocupo, bueno, ¿cómo hago para expresar? Pero yo creo que lo que más me debe es, en cierta manera, traer temor a mi corazón es qué tan lleno estoy del Señor para que su palabra corra y tenga cabida en el corazón de los que oyen, ¿verdad? Cuando Pedro anunció el Evangelio en Hechos capítulo 2, dice que Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Entonces es necesario también que aprendamos todos nosotros a mantener esa llenura en el Espíritu de una manera constante y fluida. Esa es la tarea como iglesia también, como congregación e individualmente, ¿no? En Hechos también se habla de una oración que hizo la iglesia cuando Pedro estaba preso y la iglesia toda unida oró porque el Señor les diera denuedo, toda unida. Y dice que el Espíritu Santo les llenó a todos y ellos hablaron con denuedo la palabra de Dios. Incluso para trabajar en unidad, hermanos, es necesario, es indispensable y es muy importante mantener esa perfecta unidad, comunión con el Señor. Porque de nada sirve que nosotros tengamos unidad y unión entre nosotros, pero el Señor no está acá con nosotros, ¿sí? Entonces eso es una falsa unidad. Hoy en día se habla mucho de los procesos de paz y son falsa paz, porque la Biblia dice que no hay paz para el impío. Más nosotros, en la fe que vivimos y practicamos como iglesia, podemos decir con mucha libertad y fe en el Señor que sí tenemos una identidad firme en el Señor. Y como dice en Colosenses 2:16, creo que dice que nosotros estamos ya completos en Él. Entonces, esa perfección que el Señor ya entregó tiene que mostrarse en nosotros. Vamos al texto de Marcos capítulo 6, versículo 8, que ahí es donde ya vamos avanzando. Pero les quiero recordar los 5 principios que hasta ahora hemos visto en Marcos en estos 2 versos, ¿no? Sencillamente. El primero, que el Señor llama. El Señor hace un llamado personal y ha llamado a aquellos que han sido salvos, los ha preparado, nos ha predestinado, nos ha elegido, nos ha mostrado el Evangelio y tiene para nosotros un propósito que ya comenzó. Dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Dónde comenzó esa buena obra? En la cruz del Calvario y en el momento en que cada uno de ustedes y yo, en el caso personal, hicimos una decisión guiados por el Señor realmente. Cuando nuestro ser espiritual, mi cuerpo, en una perfecta unidad, porque somos unidad, no somos sueltos, el Señor obró en nosotros, fue la obra del Señor en nosotros. Por tanto, como un cuerpo, también como iglesia, el Señor está obrando de una manera completa entre nosotros como iglesia. Eso es lo que debemos entonces estar atentos para entender. El Señor llama. También el Señor envía. El Señor tiene un propósito. Bueno, es bueno estar en la iglesia, a mí me encanta estar en la iglesia, pero llegan momentos en estas jornadas como congregación donde debemos perder el temor, llenarnos del Señor, hablar la palabra y expresarla a aquellos a los cuales el Señor nos va a guiar para salvación. Porque hay unos que necesitan oír, no sabemos quiénes, el Señor sí, pero necesita instrumentos que somos nosotros. Por lo tanto, el Señor va a respaldar, por eso el Señor envía, ese es el tercer principio,
de 2 en 2, siempre el concepto de servicio va a ser en pareja, con un compañero y con una autoridad. Vamos a hablar en el nombre del Señor. Por eso, de pronto mis palabras no suenen dulces a ustedes. Yo lo que espero es que la palabra del Señor sí sea dulce para ustedes. Para mí es amarga. La palabra de Dios es amarga cuando yo la leo, la digiero y habla mi corazón. Y cuando me doy cuenta de que hay cosas que no estoy haciendo, viviendo, es amarga y dolorosa, ¿verdad? Y el Señor espera que la palabra que salga de nosotros no sea amarga y dolorosa, sino dulce como miel. Eso tiene que ver con el Evangelio, ¿no? Entonces el Señor nos va a respaldar. ¿Cuál es el cuarto principio? Que nosotros vamos a ir a campos donde ya otros han sembrado. Vamos a ser sembradores, pero también vamos a ser cosechadores, ¿no? Entonces no nos sintamos mal si entramos a la era, a los sembrados de otros que ya dejaron la semilla plantada y nosotros vamos a recoger. Como también llegarán momentos y lugares donde sembraremos y vienen otros que recogerán. Pero lo importante en esto, hermanos, es que estamos buscando la gloria del Señor, cumplir el propósito que Él ya comenzó en nosotros y que va a perfeccionar. El quinto principio, que fue donde quedamos el jueves anterior, es la dependencia en Él. Y tiene que ver con Marcos 6:8, ¿no? La provisión del Señor. Siempre el Señor cuando llama, provee. Amén. Cuando el Señor envía, sostiene. No vamos a caer en el error, pues no es malintencionado, obviamente. Es parte de la fe y la doctrina de algunas congregaciones, pero el Señor manda que los siervos del Señor actuemos en la fe. Por eso Él dice en Marcos 6:8, y les mandó que no llevasen nada para el camino. Cuando salgamos no quiere decir, esto es una manera, para ellos fue una manera directa donde Él los envía sin ninguna clase de sustento, en cierta manera, no lleven nada. Pero ellos regresan más adelante cuando Él les pregunta si algo les había faltado, y ellos dijeron, nada, ¿verdad? Hermanos, yo quiero que experimenten, yo lo he experimentado de manera personal, muy poquito, en verdad, quisiera experimentarlo más. Pero el Señor ha sido muy fiel conmigo y yo lo he vivido. Puedo dar muchos testimonios donde el Señor me ha callado la boca cuando yo he dudado de su cuidado y Él me dice, tome Carlos, aquí he estado. Y eso me ha enseñado, hermanos, el concepto de Mateo también, de buscar primeramente el reino de Dios y lo demás. Pero a veces nosotros somos tan niños que buscamos primero lo demás y esperamos que, ¿cierto?, que el Señor haga su obra en nosotros. No. Buscamos el reino de Dios cuando tenemos lo demás. Muchos en el servicio quieren tener lo demás, provisión, cuidado, que la denominación envíe una ayuda mensual, que una iglesia, bueno, la iglesia, obviamente hay iglesias que encomiendan y deben hacerlo, eso es bíblico. Y en un momento determinado nosotros vamos a tener que también enviar o encomendar hermanos que van a prestar un servicio hacia afuera o cuando salgamos a evangelizar en cierta manera. Entonces la iglesia sí está actuando, pero hermanos, el Señor lo que espera es que confiemos en Él, ¿no? Confiemos en su protección y en su cuidado. ¿Por qué Él advierte? ¿Por qué protección? Porque Él advierte que vamos a ir a un terreno que es peligroso. Es un terreno del enemigo, ¿no? Él dice que el mundo entero está bajo el maligno y nosotros vamos a entrar a su reino. Vamos a entrar como la luz, ¿verdad? Aquí hay luz. Bueno, la luz del local, pero también la luz de los que estamos acá, más los que están allí reunidos en Zoom. Hermanos, y el Señor sí nos va a mandar a que entremos a un reino de tinieblas, un reino de oscuridad. Y como dice, yo los envío como cordero en medio de lobos. Y él nos habla de unas características. En Mateo 10:16 dicen, miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, y él da una clave, como una táctica, una técnica, dice, sean astutos, sean prudentes, sensatos, sagaces en lo práctico, no muy inteligentes, astutos como serpientes e inofensivos, sencillos, o sea, muy honestos, muy transparentes, como palomas. Entonces, hermanos, nuestro trabajo tiene que ir en la mejor de las humildades y en la mejor de las actitudes para poder ganar a otros. El Señor nos va a guiar para este trabajo. Por eso, hermano, es necesario que todos estemos presencialmente de una manera más directa acá, porque vamos a distribuir en cierta forma, digamos así, como a repartir, sería como el término correcto, a involucrarnos de una manera más directa en algunas actividades que ya más adelante, cuando llegue el momento, las compartiremos. Entonces, hermanos, el Señor al separar dice,
a los 12 en grupos de 2, él está siguiendo, él no lo hizo por un capricho, él está siguiendo un concepto del Antiguo Testamento de afirmar la verdad con 2 testigos. Siempre es necesario 2 testigos, incluso para el chisme. Si usted va a acusar a alguien, a mí hay hermanos que muy inocentemente vienen y me cuentan cosas que uno sabe que bueno, no es un chisme por sí, no vamos a tampoco a ir tan directos, pero yo les digo, bueno, es que hermano me dijeron algo. Ah, sí, cuénteme. Es que un hermano me contó. Ah, usted fue directo a ese hermano, hay más de un testigo. Yo siempre paro en ese lado. Y la mayoría de veces los hermanos dicen, no, fue que a mí me contaron. Te digo, no, hermano, eso ya va siendo, hay que tener cuidado. Debe ir con 2 o 3 testigos, por lo menos alguien más, porque es peligroso, es delicado hablar si usted no tiene una prueba en realidad o visiblemente algo que compruebe lo que usted está escuchando por tercero. Bueno, eso es un ejemplo que la Biblia habla, eso está en Números 35:30, en Deuteronomio 17:6. Era tan importante la cuestión de los testigos que si usted daba testimonio por alguien al cual acusaban y posiblemente condenaban a muerte, si era un caso extremo o a un pago, y después descubrían que el testigo había mentido, ¿saben qué pasaba? El testigo moría, esa era la ley. Entonces había que tener mucho cuidado, por eso era mejor ir con 2 o 3 testigos, ¿cierto? Entonces es muy delicado, nosotros vamos a ser testigos, hermano, eso se llama en verdad la palabra correcta. No vamos a dar testimonio de qué, no de la iglesia, no invitar a las personas a que, bueno, sí, que vengan a la iglesia, pero no vamos a hablar de la iglesia en sí, ¿no? Algunos dicen, ay, es que vaya al culto, que es que tiene que ir al culto. No, primero hablemosle del Señor. Eso dice ir a ser discípulos, ¿cierto? Después, cuando son discípulos, se les lleva a que se involucren de una manera de membresía en una iglesia por medio del bautismo. Visiblemente ellos se incluyen acá y se comprometen delante del Señor, o nos comprometemos delante del Señor a funcionar en esa iglesia local, aparte de los que ya se han incluido por membresía, ya porque deciden, guiados por el Señor en oración, a congregarse con nosotros. Entonces, por ejemplo, en 2 Corintios 13:1, Pablo dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Entonces, hermano, ir al servicio en pareja, ¿qué permite? Ánimo, apoyo y coraje, ¿verdad? Seguridad. Y eso tiene que ver, otro verso que tengo de texto, Hechos 8:14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Entonces siempre es 2, ese es el concepto bíblico y vamos a respetarlo. Entonces, hermano, trabajar en forma individual, si los discípulos hubieran ido de manera individual hubieran alcanzado más lugares, ¿cierto? ¿Verdad? 12 lugares diferentes, pero el Señor los envía porque ese no es el plan de Dios, los envía en parejas con un concepto y con un propósito ya determinado. Hermano, nuestras fuerzas vienen del Señor y Él suple todas nuestras necesidades a través del trabajo colectivo. Entonces, como siervos de Él no vamos a andar solos. Por eso sigo animando, hermanos. Esto no puedo, yo en lo personal no puedo obligar a nadie en cierta manera. Solo estoy intenso en ese aspecto porque es lo que estamos viendo a través del estudio de Marcos. Sigo insistiendo, sigo animando a hombres y mujeres de la congregación, a líderes y a no líderes, para que por favor busquen su compañero en la congregación, porque el siguiente nivel, y eso no es capricho mío, eso está en la palabra de Dios, debemos entonces orar porque el Señor envía obreros a la mies. Nosotros somos sus obreros, dice la Escritura que nosotros somos embajadores de Dios, somos instrumentos de Dios en sus manos, y para eso debemos prepararnos. Estamos preparando, pero ¿qué hace falta? Consagrarnos. Eso no es una actividad como para ocupar un tiempo, es una actividad muy sagrada para mí, muy importante cuando la iglesia envíe o salgamos como iglesia a llevar literatura o bueno, vamos a ver cómo lo vamos a seguir organizando con los hermanos responsables, en este caso con el hermano David también. Hay que darnos ánimo, hermano, hay que darnos motivación, hay que estar orando el uno por el otro, pero les pido en el amor del Señor, hermanos, es tiempo que ustedes ya tengan su compañero, por favor, para que cuando podamos organizar tengamos algo sólido con lo cual arrancar. Vamos a Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 12. De ahí viene otro concepto, aunque el texto se aplica muchas veces para la unión de pareja,
unión de pareja. A propósito, quiero invitar a los hermanos para el 25 de marzo, reunión de parejas, es un sábado aquí en el local. Entonces invitamos a todos los matrimonios y a los que están buscando pareja, no se sientan excluidos también, pueden venir y aprender, a los que están preparándose para cuando el Señor traiga su otra mitad, su idónea o su idóneo, vengan. Pero hermanos, les invito que como esposos y como, esposos, estemos el 25 de marzo aquí en el local. El hermano Jorge Pinzón nos va a empezar una serie a través de varios meses. Él tiene mucho material y siempre dispuesto nos quiere entonces ayudar. Pero vamos a Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 12, que habla del servicio. Dice, ¿qué aprendemos? Dice, mejores son dos que uno. Entonces, la unidad, el ser solo, ¿qué es? ¿Mejor o peor? No es bueno, es peor, para usar la contraparte, ¿no? Entonces el Señor dice, mejores son dos que uno. ¿Listo? Eclesiastés 4, 9 al 12. Mejores son dos que uno, lo dice el Señor. ¿Qué más dice el Señor? Porque hay una recompensa. ¿Qué tienen? ¿Mejor paga o menos paga? Mejor paga, dice, porque tienen mejor paga de su trabajo. ¿Cuál es el trabajo, hermanos? Aplicándolo en el concepto que estamos viendo como siervos y aquí en la congregación, ¿cuál es la recompensa, la paga que vamos a tener? ¿Qué es lo que buscamos en verdad? Vamos a buscar recibir una paga. ¿Cuál sería nuestra paga? Un sostén económico, obviamente yo sé que no están pensando en eso, pero ¿qué? ¿Perdón? Galardones, ya los tenemos, ya tenemos unas coronas, galardón y recompensa, pero ¿qué buscamos al trabajar de dos y poder funcionar en la iglesia y servir aquí y servir afuera? Alcanzar. Esa es la idea, hermanos, alcanzar a otros. ¿Se imaginan ustedes la alegría como congregación cuando veamos, y yo oro y creo en eso, lo sé, cuando veamos entrar familias convertidas por el testimonio de muchos de ustedes, por el trabajo de todos nosotros, ver hogares, ver vidas llegando aquí a la congregación a unirse como discípulos y crecer? Por eso debemos prepararnos, hermanos. Cuando ese momento llegue, todos los que estamos acá tenemos que ser los hermanos mayores de los que vendrán, para cuidarlos, para amarlos, para sustentarles, para proveerles, para protegerles, todo lo que la palabra de Dios habla aquí en la escritura. Y no sé si alcance acá, pero bueno, lo haremos en otro lado. Pero la Biblia siempre habla, cuando habla de la unidad, habla de unos y otros. Siempre es una palabra que se repite mucho. Hay como 20 o 30 versos sobre unos a otros. Ámense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros, sosténganse los unos a los otros, orar los unos por los otros, y eso es unidad. Pero también el Señor, aunque ese verso creo que por ahí debe estar, en cierta forma lo dice, sirvámonos por amor a Cristo los unos a los otros. Entonces hay una recompensa, hay calidad, mejores son dos que uno. Hay recompensa, mejor paga de su salario. Hay ánimo. ¿En dónde está el ánimo? ¿Dónde está el ánimo? Porque si cayere el uno, levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que le levante. Sí, hermanos, estamos aprendiendo a sostener a nuestros heridos en esta guerra espiritual, hermano. Yo veo muchos videos, oro por las situaciones mundiales y oro por ejemplo, Ucrania, esa invasión tan salvaje y esa maldad de los rusos, y se ven muertes terribles, y he visto casos de heroísmo en YouTube se sube de todo, y casos de heroísmo de soldados, de compañeros que rescatan a los heridos y caen muertos también por rescatar a un herido. Hermanos, es como una idea, la palabra de Dios también da esa idea, que somos como soldados de un gran ejército, donde nuestro capitán Jesús, y lo cantamos acá en un coro en el himnario. Hermanos, ánimo, porque si cayere el uno, levantará a su compañero. Van a aconsejarse mutuamente ante dificultades, vamos a recibir aliento. Es que es mejor ir, ¿no? Por ejemplo, si yo no soy muy dado a hablar, tengo a mi compañero que va a orar por mí, pero si los dos hablamos, perfecto. Pero tiene que haber una perfecta armonía en eso, y no tengamos temor. Les sigo invitando, hermano, busquen su compañero en la congregación, conózcanse, involúcrense, oren, reúnanse para orar, y seguimos invitando al curso El Verbo, ¿sí? Y aparte del Verbo hay otros más,
El curso de Emaús tiene más de 50 cursos, en realidad 100 ya, que es un instituto bíblico. Algunos hermanos están ya estudiando en un instituto que empezó el lunes de los hermanos de Honduras, de la iglesia bautista. Pero hermanos, también tenemos los cursos Emaús. ¿Quieren aprender la palabra? Cursos Emaús también. No estoy demeritando, ni más faltaba que vayan a prepararse. Pero recuerden, si ustedes se están preparando allí con los hermanos que empezaron esas clases intensivas, ¿es para qué? Servir acá, no para recibir y hasta ahí llegó. Perderían ustedes el propósito. Es para involucrar aquí en la congregación. Muy bien, compañerismo, ¿qué más? Porque dice, en cierta manera, se calentarán. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Hablando del compañerismo, ¿no? El compartir. El otro día estuve mostrándole a un hermano, me encontré, por ahí tengo las fotos de las veces que el hermano Ricardo nos enviaba a Barranca. Él a veces me mandaba a mí y decía, bueno, Carlos, le tocó ir a Barranca. Yo fui varias veces solo y ustedes vieran el susto, hermano. Yo tenía que arrancar de aquí, él me daba todos los viáticos, obviamente, me daba los medios, pero vaya y abre el local. Tenía que llegar el viernes, visitar los hermanos, abrir local en la noche del sábado, culto el domingo y venirme el domingo en la tarde. Yo solo, me tocó como 2 o 3 veces. La primera vez, mi hermano, fue muy asustador. A mí todo me temblaba, pero al principio le saqué el cuerpo, eso me reporté enfermo, no tengo ánimo, bueno, le saqué un poco de peros al hermano, pero tarde que temprano la insistencia del hermano me llevó. Y yo le doy tantas gracias por eso. Y después con el tiempo, por ahí tengo las fotos, ya fuimos en grupos, ya íbamos a algunas fotos con David y nosotros nos reuníamos, hacíamos la comida ahí, enlatados. Me acuerdo mucho que David nos ayudaba a hacer jugo exprimiendo limones con un alicate. Yo no sé por qué con un alicate, pero él exprimía limones con un alicate y yo destapando por ahí. Por ahí se ven las fotos, pero lo importante es el servicio, hermanos. Si todos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. No quiero decir que yo haya dormido con David, no quiero aclarar, pero estoy hablando del compañerismo, de ese calor, que no. Yo el único que hago cucharita es con mi esposa, con el único, ¿no? Pero lo importante, hermano, mire, son más de 30 años, 35 años que eso sucedió. Y yo guardo con agrado esos momentos. Para mí fueron muy, muy importantes y muy valiosos en mi vida esas oportunidades de servir de una manera. Le perdí el miedo, ya iba con más libertad la segunda y la tercera vez que me enviaron solo. Pero ya cuando fui con compañeros fue mucho mejor. Entonces, hermanos, aliento, compañerismo y comunión fraternal entre nosotros. Y también, ¿qué dice en lo último? Y si alguno prevaleciere contra uno, ¿qué? 2. ¿Qué habla de eso, hermanos? ¿De qué habla eso? Respaldo, resistencia, fuerza, ¿cierto? Serviría de mutuo socorro todo esto ante las adversidades, ¿no? 2 vamos a resistir cualquier condición. Por eso, hermanos, no guarden sus problemas. La iglesia y la comunión de nosotros está también para que podamos resistir al enemigo. Hay que orar. Algunas veces nos damos cuenta de situaciones particulares de los hermanos cuando ya han pasado. Oren, hermanos. Yo doy gracias a los hermanos que en este tiempo como anciano me han buscado para pedir consejo. Hay otros que uno se entera que toman sus decisiones cuando ya, entre comillas, no les fue tan bien. Te dice, ay, hermano, me pasó esto. Pero vea, ¿por qué no vino antes y hubiéramos orado, verdad? Y hubiéramos puesto eso en oración, y hubiéramos tenido un momento de consejería. Pero muchas veces nos arrebatamos y hacemos las cosas y después cuando las cosas no funcionan, ya nos preocupamos. Pero yo sí doy gracias a los hermanos que han consultado conmigo con respeto y en verdad me han fortalecido mucho saber que de alguna manera puedo ser importante para dar un sencillo consejo para que tomen decisiones correctas en sus vidas, hermanos. También dice, ¿qué más habla? No solamente habla resistencia, sino ¿qué? Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Qué significa eso? Hay unos resistencia, 2 le resistirán y también no se rompe pronto. ¿Qué es? Fuerza. Fuerza, hermano, eso está en la palabra. Con 2 tenemos más fuerza. Pero ¿por qué dice cordón de 3 dobleces si somos 2? Porque el Señor está con nosotros, hermano. Esa es la clave. En el hogar somos dobleces. Del Señor es el tercer nudo, ¿verdad? ¿Qué pasa con las viudas? ¿Dónde está el doblez de Claudia?
No, todavía lo tiene, está el Señor y está pero está también ahí presente. Eso dice lo que Dios juntó no lo separa el hombre, eso no quiere decir que el momento de su ausencia, esa condición. Yo sé que Claudia, no me vayan a malinterpretar obviamente, pero Claudia sabe que pero en cierta manera, si estuviera en vivo acá, estaría apoyándola, ella va a sentir yo sé que no ha sido fácil, obviamente, a las viudas es difícil, es muy duro esa soledad, ¿no? Pero yo sé que Claudia ha sentido muchas veces el respaldo de su esposo. De alguna manera me atrevo a decirlo, no sé si atino en eso, mi Claudia, pero sabe que ella no ha estado sola. Tiene a la iglesia, tiene al Señor y tiene a su esposo también en una manera presente ahí, también en la toma de sus decisiones. Hermanos, este principio que el Señor estableció fue observado en Hechos. Eso lo vemos en Hechos. Pedro y Juan, Pablo y Bernabé, Pablo y Silas, Bernabé y Marcos son algunos ejemplos de servicio en parejas. Entonces, hermanos, esa va a ser una de las tareas de nosotros. Mire, hermanos, ya hemos vivido por años en una etapa, hemos subido el nivel de la etapa, o sea, hemos madurado, yo lo veo así, pero esa madurez no viene por mí, porque sino es una madurez de grupo por cada uno de ustedes. La madurez que tenemos como congregación es porque cada uno de ustedes ha decidido en realidad entregar al Señor, ser delante del Señor, consagrar al Señor muchos aspectos de nuestras vidas. Entonces, por eso el Señor nos lleva al siguiente nivel. Y yo sé que Él va a abrir los ojos espirituales de nuestra visión como iglesia, porque estar acá es bueno, pero también es bueno perder el miedo y salir a enfrentar, hermanos, el enemigo en ese caso, ¿verdad? Entonces yo les quiero seguir animando. Entonces una de las tareas de la iglesia es aprender a trabajar conjuntamente en la comunión con otros hermanos en la obra del Señor. ¿Con quién formaríamos equipo entre los hermanos? Entonces si yo le preguntara a algunos, ¿cuál es su compañero? Usted de pronto puede pasar la pena, no lo voy a hacer, pero puede pasar la pena, como yo le pregunté a alguien por ahí la semana pasada, ¿ya tiene un compañero? Digo, no, todavía no. ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es el no? ¿Cuál es el sí? Busque uno, acérquese a él. Hermano, hacemos el equipo para las próximas actividades de iglesia y oren y empiecen a hacer. Yo sé, por ejemplo, el buen ejemplo, y eso lo tomo como ilustración porque es que hay que resaltar lo bueno que se está haciendo, lo que está haciendo Esther y la hermana Marisol, ¿verdad? Es una manera, vean calladitas ahí. Hicieron equipo, están estudiando el curso. Hay otros que están estudiando el curso, ¿cierto, Claudita? Están completando, ¿cierto? Mire, ya hay algunos que ya entregaron, qué bueno. Pero hay otros aspectos, ¿no? Aspectos de servicio. Mire, aquí, venir a hacer un aseo. Al local hay que hacer el aseo mínimo una vez al mes, un aseo general completo. Y el aseo de los sábados, el aseo de los jueves, el aseo de los domingos, hay que estar pendientes de eso. Es parte del servicio. ¿Qué es más parte del servicio? Visitaciones, ¿qué es parte del servicio? Un día de servicio, perdón, la redundancia, pero es parte del tema en la escuela bíblica de Emaús con Claudita. Allá Claudita les va a mostrar cómo de una manera práctica entonces poder servir también de pronto con los cursos de Emaús. Yo trabajé 2 años y yo fui maestro allí, pues maestro era un término, porque a mí yo debía corregir cursos y contestar preguntas, entonces eso me entrenó, porque los alumnos hacen preguntas, ya tienen, creo que todavía tienen las respuestas, pero muchas veces eran preguntas que necesitaban más profundidad, no simplemente copiar la respuesta que estaba en el texto que nos daban, sino también ir más allá y darle una respuesta más concreta a los alumnos. Entonces podíamos contestar preguntas, corregir los cursos, llevar los cursos, entregar cursos, promocionar los cursos. Eso me entrenó a mí. Y yo agradezco mucho la oportunidad que Marcia, la hermanita Marcia, me dio en ese entonces, un joven un poco confundido de 18 años en ese entonces. Hermanos, en estos minutos, para adelantar, vamos a hablar de una palabra que es muy importante, pero que ya hablamos. Es una palabra que ya en cierta manera adelantamos, que tiene que ver con virtud o derecho. Y dice verso 7, y les dio autoridad. Pero cuando lleguemos allá profundizamos más, porque esa autoridad tiene que estar respaldada por algo, ¿no? Por alguien, más bien, por alguien. Entonces, la palabra autoridad significa virtud, autoridad o derecho. Les dio poder, les dio virtud, les dio potestad. Él los capacitó, ¿verdad? Él ya había mostrado en Marcos, mire cómo calmó la tempestad,
cómo sanó al endemoniado, cómo resucitó, las mismas cosas que Él les mandó a hacer más adelante. Vayan y hagan esto, ¿verdad? Él lo estaba haciendo, sus discípulos estaban viendo al Señor actuar. Entonces, Él los capacitó. Por eso el Señor nos capacita acá. Yo soy maestro y como maestro tengo la responsabilidad de enseñarles. Si ustedes reciben o no, ya no puedo, me afana, me preocupa, me llena el alma de dolor si no lo hacen, pero la responsabilidad es de cada uno de ustedes. Cada uno mire cómo sobreedifica. El fundamento está puesto, ¿verdad? Pero cada uno mira cómo edifica encima de esa fe que le fue entregada. Y para eso estamos los maestros, en verdad. En la palabra del Señor, en Efesios capítulo 4, dice que Él mismo constituyó, ¿verdad?, a unos apóstoles, los que son enviados, ya usando el término correcto, en el texto correcto, el origen correcto, apóstol, el que es enviado, profeta, el que habla la palabra de Dios, evangelista. Necesitamos evangelistas, ¿verdad? ¿Quién es el evangelista? El que tiene el don para ir a traer multitudes, a atraer personas, a ganar personas. Pero eso es un trabajo que tenemos que hacer en la práctica para entender. Y a otros pastores y maestros, que es el mismo término, son dos en uno. Los ancianos, que estamos con la responsabilidad de enseñar y orar por ustedes. Esa es mi tarea. Pero no significa que yo, el anciano allá en el cubito, no, yo no hago nada más. No, hermanos, hay que estar en el mismo nivel, porque la palabra ministerio significa eso, servir, ministrar. ¿Minus qué? Eso significa ministerio. Menos qué. Y en la misma función debemos estar trabajando por la congregación y por todo. Tuvimos este domingo una buena tarde con mi esposa, estamos saliendo a hacer algunas actividades de la obra y tuvimos una tarde con los que estuvimos y están ahí en Zoom. Ya vi una familia que está, la pasamos muy bien, ¿sí? Hablamos de cosas muy edificantes y es de mucho ánimo poder compartir con los hermanos. Hermanos, les animo a que estemos como parejas entonces trabajando este aspecto también de la visitación. Y Él les dice aquí, y Él les dio autoridad, les dio virtud, les dio mando, les dio potestad, ¿sobre qué? Sobre los espíritus inmundos. ¿Por qué sobre los espíritus inmundos? ¿Por qué sobre los espíritus inmundos? Porque en realidad ellos iban a luchar contra aquellos que en ese momento, así como en el endemoniado gadareno, nosotros lucharemos contra las huestes, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Por tanto vayan, dice, por tanto resistan, ¿no? Por tanto estén firmes y vistámonos de la armadura que Dios nos va a entregar. Entonces, ¿de dónde viene el concepto de autoridad? ¿Se acuerda que ya lo hablamos? ¿Viene de dónde? ¿Cuál es el origen de la autoridad? Viene de Dios, ¿no? Hay un verso en Colosenses que habla de autoridad en realidad. Colosenses 2, que ayer mi esposa me lo citó. ¿Te acuerdas cuál es el verso, Gorda? ¿2 qué? Estamos completos en él. 2.16, 2.6. 2.9 al 10, muy bien. Colosenses 2.9, bueno, hablando de eso, pero no, ese no es. ¿Perdón? Colosenses 2.10. Ay, perdón, sí. Amor, perdona, es 2, yo estaba en el 1. 2.10. Perdonen al abuelo. 2.10. Muy bien, y vosotros estáis completos en él, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es que yo estaba pensando en 1.15, en 2.15, 1.15, donde el Señor dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, en él fueron creadas todas las cosas, de que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y por eso el Señor dice, yo les doy autoridad, porque Él es el creador. Pero vamos a ir es en el nombre de Él, ¿no? Eso es lo que significa, ¿no? En el nombre de Él. Muchos han usado el nombre del Señor de una manera errada, errónea, para malos propósitos. Pero el Señor nos va a enseñar cómo usarlo correctamente. Entonces la autoridad viene de Dios, es la fuente de donde surge toda la autoridad, o lo que es lo mismo de parte del Señor Jesús. Toda potestad me es dada en el cielo, es la misma. Toda autoridad me fue entregada, por tanto vaya. Entonces cuando vayamos vamos a ir en el nombre del Señor. Que nos van a cascar, pues que nos casquen si es la voluntad del Señor. Que nos van a recibir, nos pueden recibir, que también gloria a Dios. Como dice, si alguno no le recibieren, sacó en el polvo de sus calzados y salgan de ahí. Pero es posible porque el Señor dijo, los voy a enviar como corderos en medio de lobos. Y si no estamos protegidos, hermanos,
nos comen, en realidad, por decirlo de una manera muy directa. Él tenía autoridad para enseñar la palabra, eso dice en Marcos 1:22. El Señor tenía autoridad sobre los espíritus inmundos en Marcos 1:27. El Señor tenía autoridad para perdonar pecados en Marcos 2:10. El Señor tenía autoridad sobre la naturaleza en Marcos 4:39, sobre la muerte en Marcos 5, y así Él esa autoridad la entrega. Entonces, hermanos, antes de que los discípulos fueran enviados y que nosotros hagamos algo como iglesia, porque ese es un término muy correcto, cuando reunís como iglesia, cuando funcionamos como iglesia, debe haber un solo pensamiento, un solo sentir, un solo propósito. Eso no es de darle al aire palos de ciego, sino enfocados. Y por eso vamos a tener que orar. No es una oracioncita de 10 minutos, 15 minutos, una oración completa, ya fuera una vigilia completa, por la actividad que como iglesia vamos a hacer. Pero es importante entender también que quien les enviaba a ellos, en el caso de los discípulos o a nosotros, vamos a tener autoridad, no poder, porque de nosotros no hay poder. Somos miserables, depravados, malos, perversos, pero por la gracia de Dios somos lo que somos, como vamos a ir en el nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces, Miguel canta mucho al que está sentado en el trono y al Cordero. Les gusta cantar Miguel, Apocalipsis 5:13. Y todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. Fácil sería para el Señor manifestarse a este mundo y traer un impacto visual al mundo, y Él lo hará, ¿no? Recuerden, en su segunda venida, su tercera venida, llamémosla así: primera venida en la cruz, segunda venida por su iglesia, tercera venida con su iglesia. Apocalipsis 19 dice que ¿qué? Todo ojo le verá. ¿Se imaginan ustedes esa imagen, hermanos? Bueno, nosotros estaremos detrás del Señor viniendo, pero imaginen los que quedaron acá ver al Señor. No sé cómo va a ser eso. No sé si será un rostro que aparezca en el cielo o la figura de él bajando, como dice Apocalipsis 19, en un caballo blanco, también viéndolo ahí, y eso traerá el temor y el terror a aquellos que serán juzgados por sus pecados y sus rebeldías. Pero hermanos, el Señor envía discípulos en su nombre y les da autoridad. Entonces, la verdadera evangelización, hermanos, es hablar, en verdad. Es un llamado a que la gente reconozca la autoridad de Dios. ¿Cómo empezó el problema del pecado? Porque un ser que se rebeló contra la autoridad de Dios y creó un caos en la creación de Dios. Sí, en Génesis, entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hay un lapso, y ahí en ese lapso se habla de la rebelión. No se menciona, pero de ahí se deduce que hubo una rebelión, porque todo lo que Dios crea es perfecto, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero dice el verso 2, la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué pasó? Pues entre esos dos versos fue la gran rebelión del hombre contra la autoridad de Dios. Hoy en día la gente se levanta contra la autoridad de Dios. Los jóvenes se levantan contra la autoridad de Dios, de los gobernantes, de sus padres, de sus maestros. Los hijos dolorosamente se levantan contra la autoridad de sus padres, ¿verdad? Los congregantes se levantan contra la autoridad de sus líderes, en cierta manera. Entonces, hermano, es una lucha en el corazón. Nosotros estamos llamados a hablar, que las personas conozcan y entiendan y reciban en sus vidas la autoridad de Jesús para salvarles, para darles en verdad libertad por medio del Evangelio en el nombre de Cristo. Marisol iba a decir algo en voz alta, por favor. Gracias. Dice que la palabra que este mismo Cristo que he visto lo veréis así mismo. Amén, esa fue la promesa. El mismo que viste subir, vendrá. Pero antes de eso vendrá el rapazo, ¿no? El rapazo, o sea, antes de esa manifestación visible vendrá el rapazo, que es el rapto de Tesalonicenses 4, ¿no? Nadie se dará cuenta, pero es lo que Pablo enseña en 1 Tesalonicenses 4:13 a 1 Tesalonicenses 5:10. Pero eso es algo que la Escritura está enseñando y que por lo cual nosotros trabajamos, ¿no? El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y aquí cantamos un himno: dos se están moliendo en un tacú. ¿Sí lo han visto? Y lo cantamos: dos se están moliendo en un tacú. Uno es ¿qué? Uno eres uno, dos están. El otro quedará. ¿Estás tú listo? Jesús vendrá. Pero el Señor viene, esa es la promesa, por lo cual entonces debemos trabajar. Termino con estos versos. Mateo 10:40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, ¿debemos estar preparados para el rechazo? Sí, hermano, el Señor lo advirtió. Si el mundo os aborrece,
sabed que a mí me han aborrecido antes de vosotros. Mateo 10:40. Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Marcos 6:11. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren. Entonces, hermanos, no debe sorprendernos el rechazo, especialmente en estos tiempos. Y es importante que cualquiera que vaya a presentar el Evangelio, debemos estar muy seguros de la autoridad, ¿verdad? Entonces, la autoridad va a estar basada en algo, y eso lo vamos a ver ya el próximo jueves. Autoridad basada en su nombre. En Lucas 10:17 dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. En tu nombre. Podemos ir en el nombre de la Congregación Santa Iglesia Bíblica de Maús Santa María, no sirve, perdido, hermanos. Las cruzadas se hicieron y se murieron millones cuando los cruzados fueron a liberar Jerusalén del poderío de los musulmanes, y millones murieron, pero ellos eran en nombre de la iglesia, no en el nombre del Señor, porque en el nombre del Señor se lleva el evangelio, no la guerra. Entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado con esto. Vamos a parar acá, mis amados, para dejar entonces campo. Y yo quisiera adelantar más, pero como digo, hermanos, espero esto esté siendo para ustedes de no amargo. Ay, el hermano, no, pues es que tenemos que entender, ya hemos avanzado, mire, ya hemos visto exactamente seis principios con el que estamos viendo. El Señor llama, el Señor envía, el Señor respalda, iremos a un terreno que ya fue sembrado y cosecharemos o sembraremos, pero hay que depender de él. Y lo que vamos a ver ya, en el que estamos entrando a ver es, vamos en el nombre o en la autoridad de Cristo. Eso es lo que tenemos que repasar y empezar a como entender. Y vamos a ver el próximo jueves lo que significa en el nombre de Jesús. O sea, yo quiero que entiendan, hermanos, no es como los que abren la Biblia en el Salmo 91, ¿no? Como si fuera trayendo ahí, ¿una qué, hermano? ¿Eso qué es? Como sí, como algo, como una suerte, como el que esconde. Y una vez haciendo una visita, pues yo nunca lo dije, pero es producto mental, va aprendiendo. Yo llegué a una visita y así, mirando, como, ay, tan bonita su casa, ¡pin! La mata de sábila allá atrás de la puerta. Son agüeros, pero hermanos, los creyentes no estamos para agüeros, ¿no? Es una anécdota, yo no juzgo al hermanito, que eso ya fue hace varios años. Pero lo importante, hermanos, que tenemos que aprender, en verdad, hermanos, es que nosotros vamos en el nombre del Señor. Es un amuleto, exacto. El nombre de Jesús no es un amuleto, cuidado con eso, ¿verdad? No es como una palabra mágica que muchos pueden usar. Tengamos cuidado de no hacerlo. Vamos a terminar con una palabra de oración y damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da. Tengan paciencia, vamos avanzando, hermanos, y yo creo que al terminar este mes, el próximo mes, vamos a hablar del asunto de la iglesia local, la iglesia como un cuerpo. ¿Qué es lo que enseña? ¿Dónde empezó el concepto de Pablo de la iglesia como un cuerpo? Vamos a ir a Génesis capítulo 1. Aún falta mucho material aquí en Marcos. Mira el Señor cómo es de grande, pero vamos avanzando en el estudio de Marcos en este tiempo. La gloria sea para el Señor y para nuestra edificación. Padre celestial y amado Señor, te damos las gracias, Señor bendito, por esa oportunidad, Señor, que nos das de podernos en este momento, pues, Señor, también apartar para oración, Señor, por este tiempo de estudio y este tiempo de aprender. Te ruego, Señor, que estés también en este momento escuchando nuestra oración. Señor, si tu pueblo se humillare, Señor, tú oirás desde los cielos. Y esa es tu promesa, Señor, la cual hoy reclamamos en este momento. Pedimos humildemente, Señor, que escuches nuestra oración. Te doy las gracias en el nombre de Jesús, Señor, y para gloria tuya y la comunión de los hermanos y de tu pueblo aquí reunido, todo en tu nombre y para tu gloria nos hemos congregado hoy. Gracias, Padre amado, por esta bendición, y te pido, Señor, que nos sigas acompañando. En el nombre de Jesús, amén.